Hola, episodio número 18, Cerebro Pixel Podcast. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan con esa pilita intro de cualquier programita, con esa energita ligera de pacotilla? ¿Cómo andan? ¿Bien? Salud a todos, salud a todas. Me provocó un vinito, ¿saben? Ya no puedo beber cerveza. Qué ladilla. No sé si es que estoy viejo o mi cuerpo ya dijo, no, enough. Pero estoy intolerante, puedo tomar 2, 3 cervezas y ya estoy totalmente aniquilado. Y no digo como que de borrachera, sino que me cae muy mal al estómago, me da como acidez, gases, me siento mal, no quiero comer, no quiero tomar más, me pone todo tonto. La birrita lamentablemente me ha estado pateando y alejando de su corazón. Las IPAs tienen otro efecto, sin embargo ya cuando paso de la cuarta IPA ya empieza poco a poco a entrar la sickness y ese debuff en mí. Bien, vamos a arrancar rapidito otra vez, como siempre, un par de titulares de la semana. Acaban de detectar 2 eyecciones de masa coronal del Sol. Pensaron que era del cuerpo, de la masa, qué sé yo. No, el Sol aparentemente... El Sol tiene 60... Ellos le llaman sunspots, como huecos o manchas solares. Manchas solares, perdón. Manchas solares son un fenómeno bastante complejo que ocurre en el Sol y son como huecos en la superficie de él que en realidad está regido por fuerzas electromagnéticas y químicas. Entonces hay veces que hace explosiones el Sol y cuando explota le eyecta materia y partículas altamente cargadas y esto se conoce como una solar flare. Bueno, detectaron que la solar flare AR2929 acaba de realizar 2 erupciones masivas y que se dirigen a la Tierra. En teoría esperan que dichos golpes lleguen a la Tierra entre el sábado 22 y el domingo 23 de enero. Así que si vives cerca de los polos, probablemente puedas disfrutar de un buen espectáculo de auroras boreales. Para los que no saben, las auroras son partículas extremadamente cargadas que impactan con el campo electromagnético de la Tierra, se recargan y específicamente en los polos, si ustedes ven una foto de cómo es o cómo luce en teoría el campo electromagnético de la Tierra, parecen como 2 donas o 2 círculos y convergen en el polo norte y sur. Y es allí donde se aceleran o las partículas son como que más visibles. Por eso solamente puedes ver las auroras en el polo norte o el polo sur, pero bien extremo. Otra noticia, algunos estudios han revelado que partículas de CBD en la marihuana podrían estar deteniendo la réplica de viruses de coronavirus en tejido pulmonar. Esto lo hicieron con un par de ratones en un laboratorio donde se dieron cuenta que partículas de CBD dentro de la marihuana no permitía que el coronavirus se reprodujera de manera más eficiente. Por lo tanto, están evaluando si esto se puede traducir a poblaciones humanas. Por ahora no hay un estudio 100% completado que lo pueda comprobar, pero está súper interesante. Así que a todos aquellos amigos que están en este momento con el yesquero sonando cha 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 cha, tú puedes, vamos, estás a punto de lanzarte un buff por un ratito. Ojo, eso no es un medical advice. Otra noticia, Jeff Bezos inauguró una nueva compañía que se llama Alto Labs. Alto Labs va a ser es una empresa de tecnología dedicada, en realidad voy a decir que es biotecnología hasta farmacéutica, porque se va a dedicar exclusivamente al estudio del envejecimiento. Ellos quieren ver de qué manera pueden revertirlo o si existen tratamientos que puedan definitivamente sacar de la ecuación en nuestras vidas el problema de envejecer. Bueno, aparentemente reclutó a Hal Barron de GlaxoSmithKline, que es un laboratorio bastante reconocido en Europa. Y su objetivo es durante los próximos meses inyectar bastante plata en esta compañía para acelerar tratamientos que lleguen con esto. Ellos específicamente se están concentrando, para los que no saben, uno de los procesos que definen el envejecimiento en un ser vivo es cuando los telómeros en los cromosomas se acortan con cada división celular.
En un adulto promedio, tus células se pueden dividir hasta 50 veces cuando estás ya llegando a tu vejez. Cada vez que las células se dividen, los telómeros, que son los cachitos que componen al cromosoma, se van acortando hasta que hay un momento que ya no se pueden duplicar y mueren. Y ahí es cuando vas envejeciendo. Ellos están buscando una manera de que los cromosomas nunca se acorten. Bueno, eso tiene que ir también bien de la mano de otro estilo de vida de la persona. He notado que muchos de los estudios, por ejemplo del Dr. Sinclair de la Universidad de Harvard, él está estudiando muy de cerca patrones alimenticios y nutritivos o de nutrición que pueden alargar y mejorar tu estilo de vida. Uno de esos consejos que le está dando me parece súper interesante es que reducir la cantidad de carne roja o carne proteica animal que consumes como pollos, carnes, cerdos puede aumentar o prolongar tu vida. Porque él dice que cuando tú comes muchas de estas carnes incrementas los niveles de fosfato sérico en tu cuerpo y eso acelera tu envejecimiento o tu reloj biológico. Obvio, tienes que acompañar esto con ejercicios, etc. Hay otras teorías que apuntan que el fasting también ayuda mucho a prolongar tu vida. ¿Qué sucede? Nuestro cuerpo no está acostumbrado a estar 100% suplido de alimentos, ¿sabes? Así nunca nos falta agua, estamos comiendo cada 2 horas, eso no es natural para nuestro cuerpo. Nosotros estamos diseñados para tiempos difíciles, ¿sabes? Era muy difícil para nosotros antes comer cada 2 horas, cada 3 horas lo que se nos antojaba. Y nosotros estábamos diseñados para pasar periodos de tiempos prolongados sin comer. Fasting o periodos restringidos de alimentaciones pueden ayudar a tu cuerpo a volver a estos niveles o a estas situaciones primitivas al cual fue diseñado y construido. Yo no soy un doctor, yo no soy nutricionista. Esto que les estoy diciendo es algo que he estado leyendo y he estado escuchando y he estado aplicando, y eso es algo que depende de cada persona y cada cuerpo. Pero les voy a leer un poco sobre los beneficios del fasting. Lo he estado aplicando, no he podido pasar la marca de 16, 14 horas sin comer, pero puedo decir que tiene unos efectos tremendos en mí. Mira, según este artículo de Healthline, promueve el control de niveles de azúcar en la sangre y te hace menos resistente a la insulina, y eso es algo muy muy importante para personas con tipo de diabetes 2. Otro de los beneficios es promueve pelear con mejor efectividad inflamaciones en el cuerpo. Puede que mejore tu presión sanguínea, triglicéridos y colesterol. Bueno, hay un montón de beneficios. Googleen qué es fasting, googleen qué pueden hacer, busquen el podcast de Uberman Lab de Sinclair que se llama Lifespan, ahí van a poder saber un poco más de eso. Pero lo que le voy a decir, que a mí me parece como la herramienta más increíble que me brinda el fasting, es que cuando tú estás en ayuna, por ejemplo, yo nada más como a las 8 de la noche, y cuando llega el mediodía siguiente, o sea, el almuerzo siguiente, es que yo vuelvo a comer. Así que paso un periodo de tiempo prolongado sin comer, como 16 horas aproximadamente. Y durante ese periodo tú estás tu cerebro de verdad entra como un estado bastante de hiperalerta, y estás extremadamente edgy, y eso a mí particularmente me ha demostrado ser como una ventaja tremenda en el trabajo, porque estoy extremadamente concentrado, estoy bastante elocuente, estoy muy sharp, muy afilado. Como yo estoy mucho en venta y trato con gente, increíble, hago todo mucho más rápido, es como la productividad es increíble. También dejé de comer carbohidratos durante el almuerzo, más que todo me llevo ensaladas verdes, etcétera, con una porción de proteína. Y esto lo hago es porque cuando tú comes carbohidratos, automáticamente tu cuerpo, tus niveles de glucosa suben en la sangre, hay un montón de cosas que ocurren y te da esta caligüeva, esta lentitud que te da mucho sueño, y eso a mí me tumba mi ritmo de trabajo. Y bueno, el fasting me ayuda un montón para reducir eso y cambiando un poco mi manera de comer. Pero bueno, no quiero entrar a eso porque eso es bien complicado. Vamos a entrar directamente en el tema de hoy. El tema de hoy voy a hablar sobre la historia escrita por ganadores. A mí me pareció súper interesante que desde que yo era chico he escuchado el verso de que la historia está escrita por los victoriosos, y muchos se le atribuyen a Winston Churchill, lo que es falso, porque la verdad que si se ponen a buscar quién de verdad dijo eso, van a conseguir que gente lo estuvo diciendo desde la antigua Grecia, Roma, o sea, se han estado pasando la papa caliente. Pero me llamó la atención porque sí, por mucho tiempo cuando
estaba creciendo, escuchaba ese verso romantizado y tenía sentido para mí, como que obvio, cuando tú eres el ganador y tú lo ves en la historia, cuando tú eres el ganador, tú quieres dejar plasmado en la historia lo mejor de ti y obviar aquellas cosas de lo cual no estás tan orgulloso. Sin embargo, me puse a investigar si eso fue todo el tiempo, si el 100% de las veces que hubo invasiones, conquistas, las palabras o la versión del otro lado del trato de los que les estaba yendo bastante mal porque los estaba invadiendo fue totalmente omitida, o más bien fueron las versiones, las narrativas de estos grupos perdedores, entre comillas, la que predominó. Y bueno, logré conseguir un par de situaciones o eventos históricos en donde es la narrativa de los perdedores la que predomina y se van a quedar bastante asombrados. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo coño el perdedor es el que escribe la historia? Pero es que tienen que entender algo. En el pasado, la historia no era escrita por los victoriosos, sino por aquellos que tenían habilidad de documentación. No todos eran habilidosos. ¿Cómo se le dice? La gran mayoría eran... ¿cómo es que se le dice a la gente que no sabe leer? Ay, se me olvidó en español cómo se le dice. Deben estar en este momento los que me están escuchando. Ay, obvio que está. Denme un segundo. Es un... ¿Cómo? Ay, Dios mío, las preguntas que le hago yo. Analfabeta, coño. Google debe tener un repertorio de preguntas locas. Literal escribí cómo le dicen a la gente que no sabe leer. Qué mierda. Lo siento. Bueno, se llama analfabeto. Es una persona que no sabe ni leer ni hablar. Anyways, durante esta época esto era muy común. La gente que sabía leer, que sabía escribir, que sabía documentar y tenía un poco más de educación, eran grupos minoritarios en la Europa y Asia antigua, y por lo tanto esto se lo dejaban solamente a la sociedad alta, a monjes, que usualmente eran los que estaban más dedicados a los estudios. Y entonces, a pesar de que los estaba invadiendo y terminó ganando otro reinado, los que estaban escribiendo y dejando plasmado en la historia qué fue lo que pasó eran los derrotados, que usualmente tenían la habilidad de documentación, mientras que el invasor probablemente no tenía tanta capacidad literaria. Les voy a traer un par de historias para que entiendan de qué se trata y por dónde va mi rabbit hole de hoy. Bien, voy a empezar con el primer verso. La imagen que le tienen a los vikingos de parte de los cristianos en la Edad Media. Durante la Edad Media, los cristianos narran historias horrendas de invasiones, violaciones, masacres, quemas. Volvieron mierda a la población cristiana sajona y anglosajona en Europa. O por lo menos eso es la imagen que dejaron descrito los cristianos para la posteridad. Posteridad. Sí, posteridad. A ver. Posteridad, ya. Yeah. Lo dije como 70 veces. ¿Qué sucede? En esta época, los monjes cristianos eran el grupo más educado de Europa. Y como ellos eran los que estaban afectados porque los vikingos constantemente los invadían, ellos empezaron a escribir esto, obviamente exaltándolos a ellos, a los cristianos, y dejándolos por el piso a los vikingos. Tanto así que hasta llegaron a describir que los vikingos solían tomar vino de los cráneos de sus enemigos derrotados, y que eran unos violadores que mataron millones de personas. De hecho, llegaron a narrar que en lo que es el norte de Irán mataron como a 3 millones de personas en menos de 2 años, y después los historiadores lograron darse cuenta que esto era mentira, porque durante esa época la población total del norte de Irán no sobrepasaba los 2 millones. O sea, como que se dieron cuenta que había una exageración, una distorsión de parte de los monjes cristianos, y dedujeron, oye, esta gente no estaba muy contenta con lo que estaba pasando. Pero bueno, ¿por qué entonces a los vikingos le dieron este sabor o esta imagen? Porque si se ponen a ver, en la época medieval había un emperador llamado Charlemagne, y Charlemagne fue considerado en la mayoría de los libros de historias como uno de los mejores, o el emperador y el gobernador de Europa perfecto. Sin embargo, este mismo Charlemagne ordenó la masacre de 4.500 sajones en Verden.
Entonces quizás los vikingos no eran tan peor. A lo mejor en esa época, obviamente cuando tú invades, no cabe duda que hay violencia, no cabe duda que hay tragedia. Pero quizás los vikingos no eran tan diferentes a los demás, pero el poder y la capacidad que tuvo la población cristiana en ese momento para poder documentar lo que pasaba y exagerar y que su verso fuera el que predominara fue brutal, fue bastante eficiente. Y sucede que sí, en efecto los vikingos no tenían mucho desarrollo literario o no sobrevivió casi escritos ni cuentos o documentaciones que nosotros pudiéramos leer hoy en día y decir, mira cuál es el punto de vista del vikingo. Solamente hay como unos como unos cuentos y unos poemas llamados las sagas Norse. Pero estos cuentan muchas cuestiones como de héroes, villanos mitológicos, enseñanzas, y no dicen muchas cosas de verdad. Así que es muy difícil saber cuál es el punto de vista del vikingo. Así que pila ahí, me parece que los cristianos le están echando extra mierda. Otro tema muy similar fue la glorificación y la romantización que hicieron a los asesinos de Julio César en la época romana. Para los que no saben, Julio César fue un emperador bastante importante de la época romana, porque él fue como el emperador populista, el que quiso exaltar y darle fuerza a la plebe o al pueblo. Fue muy odiado por la élite romana. Y bueno, él terminó siendo asesinado por un montón de motivos, pero básicamente el Senado y la sociedad alta estaba totalmente preocupada porque este tipo empezó a hacer a tomar decisiones que no le convenía a la élite romana en ese momento, y estaba apoyando mucho a los plebeyos. Y una de las cosas que derramó la gotita que derramó el vaso y le dio pie al complot que lo mató, fue el hecho que él tuvo durante una guerra civil romana antes de él tomar el poder. A lo que terminó la guerra civil, que él gana, él en lugar de castigar o matar o hacer algo a los enemigos, él decide darle cargos importantes en el Senado, cargos públicos, como que integrarlo a su gabinete gubernamental, como una manera o una estrategia de tratar de unir a los dos bandos, como demostrando, mira, nosotros seguimos siendo la misma Roma. Esto no lo vio nada bien su equipo, porque dijeron que fue una falta de respeto. Muchos de sus amigos y muchos de sus compatriotas murieron y ni siquiera les reconocieron a ellos el mismo nivel que le dieron a los enemigos, y ellos estaban como hasta la madre de este populista. Que me puse a leer un poco más de César, no soy un erudito en eso, pero me estoy convenciendo cada vez más de que ese tipo era como un medio Hugo Chávez, un Fidel Castro, un Che Guevara, una cosa así. Entonces bueno, según los cuentos o los relatos, glorifican a los asesinos de Julio César, diciendo que ellos hicieron esto matando a un tirano para poder rescatar la República Romana de un dictador, porque en esa época Julio César estaba atravesando una inestabilidad tremenda en Roma y él se declaró dictador de Roma. Anyways, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos esta imagen de que los asesinos en realidad fueron héroes de una ideología y de una sociedad, y que si no fuera por haber asesinado a Julio César, Roma hubiera caído muchísimo más rápido? El problema está que los versos que sobrevivieron, o la documentación y los cuentos, están de la mano o fueron escritos por personas que pertenecían al bando que asesinó a Julio César. Durante la época de Roma existían prácticamente dos grupos sociales. Estaban los optimates y los populares. Los populares eran la plebe o la gente pobre, los trabajadores, y los optimates eran la élite romana. La élite romana fue la que ordenó el asesinato de Julio César, porque él estaba con los populares, él pertenecía a los populares, a la plebe. Obviamente gente como Casio Dio y Plutarco, que son los que narran y dejaron más documentado el asesinato, ellos glorifican a los asesinos como los héroes de la República, y esto se siguió repitiendo a los siglos siguientes, y es por eso que hasta la versión de Shakespeare él describe y manifiesta que todos estos asesinos eran unos románticos de la ideología y de la libertad de Roma. Para pensar. Esto pasa lo mismo con las narrativas romanas contra los bárbaros, muy similar a lo que describí con
vikingos. Fue tanto así que ellos le atribuían, o el verso que quedó fue que Roma cae por las constantes invasiones bárbaras, pero la realidad es que la historia y otras documentaciones en diferentes sitios independientes en Europa demostraron todo lo contrario. Cuando los bárbaros invadieron o se fusionaron con Roma, ellos en realidad no tenían el objetivo de destruir a Roma per se como civilización. Y parte de uno de los argumentos que soporta esta idea es que a pesar de que se cae Roma y es dominada por los bárbaros, durante siglos predominó el mismo idioma romano. De hecho, los bárbaros que en teoría tomaron Roma fueron romanos, fueron bárbaros nacidos generaciones de migrantes que eran romanos y después simplemente reorganizaron el continente prácticamente. Qué loco. Otra historia, a ver. Esta está súper interesante. Esta tiene que ver con los mongoles. ¿Saben cuáles son los mongoles? Era un grupo súper importante en Asia que durante esta época antigua dominó uno de los imperios más grandes del planeta bajo la mano de Genghis Khan. Bueno, a los mongoles también los están describiendo como una horda de simplemente anormales y asesinos que se encargaron de asesinar millones de personas. Aquí hay un debate y traje el de Genghis Khan porque seguramente ustedes van a empezar a investigar al respecto y van a conseguir dos versiones de la misma. Así que voy a traerla para darnos cuenta quién de verdad dijo la verdad. Hay mucha gente que describe a Genghis Khan como un héroe, un conquistador, un tipo que unificó Asia, abrió el comercio internacional para Asia y le dio como un peso sobre la región y sobre el planeta. Otras personas, lo describen más bien como un genocida, como un asesino. Hay unas crónicas que se llaman Novgorod Chronicles, que son prácticamente crónicas escritas por los enemigos de los mongoles durante esa época, que fueron las que más se propagaron, las que sobrevivieron a través de la historia. Como describí anteriormente a los vikingos y a los bárbaros, estos grupos lamentablemente no tenían muchas habilidades de documentación, por lo tanto los versos o los cuentos que predominaron fueron los de los enemigos y los derrotados de los bárbaros. Por lo tanto, estos tipos podían escribir lo que les cantaba el orto y eso era lo que sobrevivió. Tanto así que ellos describían a los bárbaros como gente que no era humana, que ellos hasta les salía fuego de la nariz y la boca, ¿me entiendes? O sea, cosas tan fantasiosas. Se nota que les tenían mucho miedo y arrechera. Sin embargo, hay otros estudios que han revelado que Genghis Khan en realidad no era así de agresivo. Había una estrategia que él utilizaba, que era que él te enviaba un convoy a tu pueblo que solamente te daba dos opciones. Mira, o aceptas nuestro gobierno y nuestro emperador como el supremo de esta tierra, o simplemente te vamos a saquear y te vamos a doblegar. Así de simple. Él no perdía mucho tiempo. La gente ya tenía en la mente esta imagen que se propagaba en cuentos y cantos de que este Genghis Khan mataba gente, que era un asesino de mierda, y la gente estaba asustada. Y de hecho él a propósito pagó gente y organizó equipos para que propagaran esa voz o esa reputación por todos los pueblos, y estaba todo el mundo cagado. Entonces cuando él se te acercaba y te envió un convoy, tú estabas re cagado de que te pasara eso. Obviamente hay documentación de que aquellos pueblos o ciudades que se negaron a formar parte de este imperio, de verdad el tipo los llevó a la miseria, les quemaba la ciudad y mataba y destruía a todo el mundo, y solamente permitía que sobrevivieran aquellas personas que él necesitaba para su interés, como doctores, blacksmith. O sea, si tú tenías alguna habilidad que él necesitaba, él te perdonaba la vida, de resto te mataba. Y él utilizó esta estrategia de prácticamente, ¿cómo se le diría eso? Eso en esa época no existía social media, así que el tipo se hizo viral con un rumor bastante agresivo y simplemente se te acercaba, te daba una opción y si tú te negabas te perdía del mapa. En fin, hay un equipo, un bando que se basa en este argumento que yo les acabo de decir, que este Genghis Khan en realidad fue bastante inteligente y él no fue un genocida como lo pintan, pero hay otras estudios, que arrojan evidencia que durante la época y el reinado de Genghis Khan hubo un bajón en la huella de carbono
ocasionada por asentamientos humanos y actividad humana en toda Asia. O sea, todo lo que hacemos como seres humanos, todo lo que construimos, consumimos, eso genera carbono que se queda almacenado en sedimento, y a lo que va pasando el año tú puedes cortar la tierra y puedes darte cuenta, de acuerdo al grosor del sedimento, aproximadamente qué población lo estaba generando. Cuando Genghis Khan conquista la mayor parte de la mayor parte de Asia, se puede ver en el registro geológico, hubo un bajón tremendo. Hay mucha gente que le atribuye que ese tipo asesinó a millones de personas, y me puse a buscar y me di cuenta que sí, hay registro. Miren, el tipo fue bastante peligroso en Asia. No solamente por lo que le conté, que él mataba a todo el mundo y quemaba sociedades, sino que él literal se dedicaba a aquellos que se oponían a su gobierno o a su manera de pensar. Literal, su objetivo era borrarlos de la faz de la tierra y de cualquier registro histórico. Él quemó interminables bibliotecas, centros de religión, cualquier registro escrito o algo que repitiera que ahí alguna vez existió una tribu o una sociedad tal, él se encargaba de borrarlo, y eso es bastante temeroso. Le voy a leer un par de cosas y estudios que revelan su impacto. Vamos a hablar del impacto ambiental. De acuerdo a un estudio de Carnegie, Institución de Ciencia del Departamento de la Energía Global, la aniquilación de tantas personas tuvo como consecuencia la eliminación de 700 millones de toneladas de carbonos del medio ambiente, lo que les estaba comentando. Eliminación de bibliotecas, o sea, increíble. Food and disease, esto está horrible. Una de las estrategias que utilizaban los vikingos para poder conquistar a otros enemigos eran que catapultaban cadáveres de gente enferma dentro de las ciudades para que la gente se infectara y estuvieran todos débiles, y después entraban y los mataban a todos. Increíble. Entonces también para debilitar esas ciudades les quemaban todas las cosechas, todo eso. Era increíble cómo se dedicaron a crear un sistema que aniquilara en masa a su enemigo. Les voy a leer cuánto pronostican que él aproximadamente asesinó. Ok, dice que aproximadamente en Asia mató solamente a 60 millones de personas, sin hablar de Europa Oriental y parte de África. Mierda, 60 millones de personas. Entonces vieron, Genghis Khan, tienes dos versos. Tienes de pronto la historia que contaron los que fueron conquistados y derrotados, y tienes también la historia de ellos. Entonces hay como que, no sé qué pensar. Pasa lo mismo con Alejandro Magno, Alexander the Great. A él se le describe como el liberador de Grecia de la opresión de Persia, y que toda su campaña en India fue un éxito y fue totalmente un fracaso. Por ejemplo, hay estrategas y militares expertos de la Segunda Guerra Mundial como Gregory Zhukov, que es un historiador importante sobre estrategias militares, y él cuestiona la veracidad de la campaña de Alexander. De hecho, se cree que fue totalmente un desastre. El reporte que él muere porque en sus filas habían revueltas, la gente no estaba 100% con él, se le murió mucha gente enferma, mucha gente herida por pelear con bárbaros y pequeños grupos de tribus antes de llegar siquiera a la guerra como tal. Y a él lo matan, de hecho, en una guerra, en una batalla en India, en la batalla de Hidaspes. En fin, pueden ver que no todo el tiempo la historia la escriben los ganadores. Hay muchas veces que los perdedores o los afectados o los que les queda el lado más corto de la historia son los que dominan el verso o la narrativa. Lo que yo puedo decir por experiencia, por ejemplo, es que hoy en día es muy difícil que haya una imparcialidad en los hechos, obviamente está bastante claro la evolución que tenemos ahora en comunicación, lo rápido que podemos comunicarnos, conectarnos y disipar información. Yo doy un ejemplo. Es imposible que cualquier persona crea al 100% lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela desde el punto de vista de la dictadura. Ya ese verso no se lo cree nadie, es ya demasiado vulgar y ha pasado mucho tiempo, a pesar de que por mucho tiempo ellos lograron demostrar un verso a la comunidad internacional que aquí estaba pasando
nada, todo estaba normal. Obviamente hoy en día hay más personas que opinan lo opuesto y quizás en 100, 200 años cuando veamos este periodo de inmigración y de diáspora venezolana, vamos a tener un verso predominante sobre lo negativo que fue ese periodo socialista comunista en Venezuela. A pesar de que esa gente lo empujó, de que le están lavando el cerebro y van a haber muchas generaciones que va a costar limpiarla, yo creo que la generación que fue afectada negativamente es mayoritaria, y a pesar de que hasta la facción perdedora tiene el mismo acceso a publicar, no va a predominar su verso como la otra. Pero ¿me entiendes? O sea, esto está pasando a cada momento en todas cosas, en CEO de empresas, en artistas, política, vida. Súper interesante. Así que lo que puedo sacar de esto, obviamente, es que cada vez que lean algún encabezado, cada vez que entiendan que está pasando algún evento político, social, cultural en algún sitio, en una parte del mundo, dedíquense de verdad a leer y escuchar las dos partes, y bueno, basándote en tu personalidad y tus conceptos de religión, de política, de morales y principios, puedas tener tu propia conclusión, pero estar abierto a que de pronto esa no sea la versión final. Interesante. Cuéntenme ustedes, ¿qué otro cuento han escuchado que ustedes sospechen que fue escrito por el perdedor o por el ganador? ¿O están de acuerdo con eso, de que también la historia está escrita por los perdedores? Gracias a todos, los veo entonces, ya saben, el próximo domingo 7 de la tarde Eastern Time, un episodio nuevo, YouTube, Spotify. Chao, chao.